Y voy a pedirle que piense por un momento, acabamos de orar que Él pelea nuestras batallas, ¿verdad? Y esa es una verdad. Él peleó la batalla por nosotros desde mucho antes que tú y yo siquiera hubiéramos estado en el vientre de nuestros padres. Ahora, creyendo esa verdad, yo quiero pedirle que, si usted cree que Él peleó sus batallas, ¿cuáles son las batallas que tiene? ¿Cuáles son esas batallas que tiene? Esas batallas que se le presentan. De continuo se nos presentan batallas, de continuo se nos presentan luchas, de continuo se nos presentan circunstancias, dolencias, a veces en el cuerpo, a veces en el alma. Y si reflexiona allí, ¿cuál es la batalla que yo tengo en este momento? Y si usted cree que Él ha peleado su batalla y pelea su batalla, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie allí donde está, con esa batalla que usted está teniendo, una circunstancia por la que usted está pasando, ya sea económica, ya sea de salud. Y si ahora, si Él pelea en las batallas, Él gana las batallas. ¿Sí? Él le dijo a Josafat, mire, no hay necesidad que tú pelees, yo voy a pelear. Yo voy a pelear la batalla por ustedes. No hay necesidad que vaya allá, yo voy a pelear la batalla por ti. ¿Sí? Ahora, así como Él le dijo a Josafat, te está diciendo a ti, yo peleo la batalla por ti. En esa circunstancia, yo estoy contigo. Él prometió que cuando pasáramos por las aguas, no nos anegaría, ni el fuego ardaría en nosotros. Las circunstancias siempre se van a presentar, las dificultades siempre se van a presentar. Pero déjeme decirle, Dios siempre está ahí. Dios siempre va a estar ahí y está para pelear tu batalla, porque Él quiere verte en victoria, porque Él quiere llevarte de triunfo en triunfo, porque Él quiere que sepas que te ama y que peleó la batalla más grande por ti, fue por hacerte libre de la esclavitud del pecado y la ganó en la cruz del Calvario. Y venció todo lo que ese pecado trajo a nuestra vida, venció la ruina, venció la maldición, venció la enfermedad, la dolencia, venció la esclavitud, rompió las cadenas, abrió las prisiones, quitó la montaña que nos separaba de Él, que era el pecado. El pecado fue remitido y usted ahora es nueva criatura y usted está en Él y su vida está escondida en Él y Él le saca adelante y Él le puede decir, no temas, yo te ayudo, yo estoy ahí contigo y no te voy a dejar hundir. Y puede que el barco de tu vida esté haciendo agua, pero yo no te voy a dejar hundir. Pero el barco de tu vida están enfrentando tormentas y vientos contrarios que no te dejan avanzar, que parece que fueran a dar al traste con todo y que todo se fuera a hundir y se fuera a perder. Pero Dios hoy te está diciendo, no va a ser así, no va a ser así. Y si yo he permitido esa circunstancia en tu vida, es para hacerte bien, es para revelarme a tu vida, es para que tú aprendas a confiar en mí y que sepas que yo te tomé y yo no te he dejado y que no te he desamparado. Y podrán las circunstancias soplar, pero no son más grandes que tu Dios. No son más grandes del amor que Dios te tiene. No son más grandes del propósito de Él para tu vida. En esas circunstancias el enemigo también está tratando de que tú caigas en incredulidad, que tú no le creas a Dios, que tú te desanimes y que tú desertes de confiar en Él y de ir en pos de Él. Pero Dios te invita a no mirar a la tormenta, te invita a mirarlo a Él. Porque solo mirándolo a Él seremos salvos. Él no te va a dejar perecer. Así que toma allí lo que Él te da. Le trajiste las circunstancias, Él la ha mirado. Ahora toma su palabra que Él te da en esta mañana y escúchale. Y escúchale. La palabra vemos cómo traían al Señor o al enfermo o la circunstancia, al pariente, al amigo, al siervo. Y aún sin ver que Dios había hecho, ellos llevaban una palabra de parte de Dios y sabía que lo que Él les había dicho así iba a ser y así sería. Estaba hecho porque Dios lo había dicho. Así que toma tu circunstancia y una vez que le hayas puesto en sus manos, dile, Señor, gracias. Tú has tomado el control de esto, tú tienes el control de esto y tú sacas adelante mi vida. Tú no me dejas hundir, tú no me dejas naufragar, tú no me dejas perecer y te doy gracias por levantarme en victoria, Señor.
Y si tu vida está en angustia, en zozobra, y piensas que la cosa está mal, óyele decir: no temas, yo te ayudo. Él tiene el poder para calmar la tormenta a tu alrededor y para hacer grande bonanza en tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Así que en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, sé libre de todo lo que te está agobiando, de lo que te está apremiando. Sé libre de todo temor, a lo presente y a lo porvenir. En el nombre de Jesús, sé libre. Y todo espíritu de temor se va fuera de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Todo temor a las circunstancias y a que no cambien y a que aún vayan en aumento, se va fuera en el nombre de Jesús. Porque podrían ir en aumento las circunstancias. Y aunque para ti ya no hubiera nada que hacer, déjame decirte, Dios todavía tiene que hacer. Porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Porque Él dijo que cuando pasaras por las aguas, ella no te anegaría, ni si por el fuego no te quemaría, porque Él estaría contigo. Y ese es el pasaje, ese es el tiquete, esa es tu garantía, la presencia de Dios contigo. Esa es la garantía y Él está contigo. No temas, en el nombre de Jesús no temas. Temor fuera en el nombre de Jesús. Y si es la noticia de una enfermedad catastrófica, déjeme decirte, esa enfermedad se seca en esta hora y no tiene poder sobre ti. En el nombre de Jesús, sé libre de todo azote del maligno, sé libre de toda postración del diablo. En el nombre de Jesús, porque toda enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario y por su herida fuimos sanados, somos sanados. En el nombre de Cristo Jesús. Llámese la enfermedad como se llame, suelta ahora los cuerpos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y tú sabes de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Y cómo es la palabra que el Padre envió para salvarnos y librarnos de nuestra ruina. Y esa palabra venció y no fue destruida en la cruz del Calvario. Y esa palabra permanece para siempre. Y Dios respalda su palabra. Y tú lo sabes, Espíritu Santo, porque tú mismo eres Dios y eres veraz. Te pido que hagas rema esas verdades en el corazón de cada uno y levantes la fe de cada uno en el nombre de Jesús, para que cada uno en esta mañana pueda recibir lo que tú le estás dando, lo que le estás dando ya, Señor, en el nombre de Jesús. Y que puede que ahorita no vean con sus ojos eso que han clamado, pero que en su corazón lo puedan recibir como verdadero, como veraz, como que está hecho, Padre, porque tú has dicho. En el nombre de Jesús. Y que puedan caminar, Señor, llevando esa verdad en su corazón de la victoria con que tú les has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias. Toca a cada uno. Toca a cada niño, aún los que están en el vientre. Tócales con tu poder para vida, para sanidad, para libertad. Toca a cada uno. Desde el niño de días hasta el anciano de muchos años en este lugar. Tócales con tu poder. Aún los que están ahí en casa, tócales con tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tócales con tu poder. Tú estás en este lugar, tú estás allí. Y allí donde estás, yo te voy a pedir que le des gracias. Gracias por la victoria que te ha dado sobre esta circunstancia. Gracias porque ha peleado tu batalla. Él ha peleado. Y sin duda Él no ha perdido ninguna batalla. No perdió la batalla por tu alma en la cruz del Calvario. No va a perder la batalla por tu circunstancia, porque Él ganó en la cruz del Calvario. Y Él gobierna sobre todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los vientos le siguen obedeciendo. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre lo pasado, sobre lo presente y sobre lo porvenir. Él tiene poder y autoridad. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú tornas todo para bien, todo para bien, y todo ayuda a los que por ti han sido llamados, toda obra para bien, Señor. Y cada uno ha sido llamado conforme a tu propósito, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria y Majestad, a nuestro Dios, al único Dios que nunca cambia, al único Dios verdadero, al cual podemos venir con
confiadamente, porque Él no echa fuera al que Él viene. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Te damos gloria, gracias por la victoria, gracias por la salvación, gracias por la victoria, gracias, Señor, gracias por la respuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Rey, gracias, Señor de señores, por siempre, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. A pedir a los niños que pasen a la escuela dominical. Hemos estado mirando que somos uno con Él, ¿verdad? Y miramos la semana pasada que Él venda la perla quebrada y que todos tenemos una responsabilidad de pastorear, que cada uno tiene un pequeño rebaño. Y es tan cierta esta verdad que la palabra, hablando de los obispos y hablando de las personas puestas en autoridad en una congregación, hablando de eso, dice que el que no gobierna su casa tampoco puede gobernar la grey de Dios. O sea, si ese pequeño rebaño no lo pudo gobernar, ¿cómo pretende gobernar un rebaño más grande? Lo que está diciendo el Señor. Y eso es real. Dios nos da un pequeño rebaño y ese pequeño rebaño está haciendo una formación para tu vida. En ese rebaño, si hay una autoridad, hay un pastor que es el papá o es la mamá. ¿Verdad? Y está Dios tan comprometido con ese rebaño que dice que Él es el esposo de la viuda y el padre del huérfano. O sea, ninguno se queda sin una autoridad, sin ese pastor. Dios es el pastor por excelencia. Y Él ha venido a ser el único pastor y ahora hay un solo rebaño y hay un solo pastor. Amén. Pero dentro de eso, cada uno tiene la responsabilidad de pastorear ese rebañito que Dios le dio. Ese corderito, esa corderita que Dios le regaló y tiene que cuidarla y saber que está cuidando algo que es de Él. Amén. Yo soy consciente que Dios es mi padre, pero también soy consciente que Dios es mi suegro. Tremendo, ¿no? Y soy consciente que yo soy el papá de mis hijas, pero soy consciente que por sobre todo Él es el padre de ellas. Amén. Y yo soy un instrumento de Él para sus vidas, para ayudarlas a encaminar y mi deber es llevarlas a Él. ¿Cómo puedo llevar mi rebaño a buenos pastos si no voy a Él? Si no permito que voy a Él para que Él me lleve a buenos pastos, para que yo también, hallado buenos pastos, lleve mi rebaño, que son mis hijos, que es mi esposa, o que son mis padres, o mis hermanos. Y tengo que empezar una relación, empieza una relación del cuerpo a la cabeza, del hijo al padre, de la oveja al pastor, de la piedra viva al perito arquitecto, o a la piedra angular del edificio. Y veíamos eso porque Él quiere vendar la perla quebrada, porque cuando venimos lisiados, lesionados, a pastorear a otros, los vamos a pastorear de la misma manera y vamos a dar de lo que recibimos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y si yo vengo herido porque recibí heridas, no de mi pastor porque vengo de otra congregación, no. Heridas desde mi casa, porque esas autoridades que Dios puso para pastorear mi vida me lastimaron. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, aún sexualmente, económicamente, con palabras, con golpes, como sean, me lastimaron. No experimenté el buen amor del pastor y el buen cuidado del pastor. Y entonces Dios nos llevaba a reflexionar sobre eso y a perdonar esas autoridades. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos llamados a dar de lo que ahora sí estamos recibiendo. Pero cuando tenemos esas heridas nos convertimos como en unas cisternas rotas que recibimos la bendición, pero se escabulle por ahí. Porque la amargura, el resentimiento, la desconfianza nos impide ejercer un buen pastorado. Ahora
Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, y ya les digo cómo vamos a llamar a la reflexión de esta mañana. En Efesios 4, 11 al 16 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y por qué? Porque yo lo he preparado a ustedes para que ustedes a su vez pastoreen ese pequeño, aprendan a pastorear sanos, aprendan a pastorear ese pequeño rebaño que Dios les ha concedido, les ha dado, les ha otorgado. Y así vamos edificando entre todos el cuerpo de Cristo. Ahora, ese proceso continuará hasta que, ¿hasta que qué? Todos, ¿hasta que qué? Todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y tal conocimiento del Hijo de Dios que seamos ¿qué? Maduros. Que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Tú y yo tenemos un llamado. Ayudar a edificar esa iglesia, ayudar a edificar ese edificio, ayudar a cuidar ese rebaño, ayudar a cuidar esas ramas, ¿sí? Y a fructificar. Pero hay una medida que alcanzar. Dentro de ese ayudar, cada uno tiene que procurar alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, y que maduremos todos, ¿sí? Y que maduremos todos. No estemos no me saludaron, no me miraron, sino venga, yo no valo, venga a ver, yo voy y ayudo y colaboro, porque esa es la madurez, ¿sí? Pablo decía que habiendo entre nosotros pleitos, contiendas, disensiones, envidias, celos, dice, ¿hay qué? Inmadurez. Dice, estando en estas cosas, teniendo ya que estar enseñando a otros, estamos en esas boberías, eso se llama inmadurez, y eso nos impide llevar a cabo un buen ¿qué? Pastoreo. Amén. Y luego continúa, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, o sea, dice, ya no seremos esto, ya no seremos esto, ya no seremos esto. En cambio, dice, hablaremos la verdad ¿con qué? Con amor. Y así que creceremos en todo sentido. ¿Hasta qué? Parecernos más y más al pastor, a Cristo, que es el pastor de los pastores, el pastor que dio su vida por las ovejas, el único que nos ama con un amor inagotable, perfecto, pleno, total, que no depende de lo que tú y yo hagamos o dejamos de hacer. Simplemente Él nos ama, tanto que la palabra dice que nos ama ¿de pura qué? Gracia, de pura gracia, no porque hicimos méritos para que Él nos amara. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. O sea que toda la iglesia está llamada, si está llamada a parecerse a Cristo, está llamada ¿a qué? A manifestar a Cristo. A dar a conocer a Cristo a través de todo lo que hace o dice, a través de todo lo que deja de hacer o aún de lo que deja de decir. Amén. Y eso no es mientras estamos entre estas cuatro paredes, porque aquí entre las cuatro paredes todos somos santas palomas. Pero una vez que salimos de las puertas para allá y echamos a volar, ¿seguiremos siendo mansas palomas?
o pareceremos gavilanes. Habrá un proceso de transformación porque ese es el mundo y en el mundo el vivo vive del bobo. No. Luego dice, Él hace, ¿quién hace? Cristo. Que todo el cuerpo encaje perfectamente. Ahora, ¿por qué Él hace eso? Porque a la vez Él es amor. Y recuerde que el amor es el vínculo perfecto. Amén. Él nos hace encajar, pero es ese amor lo que nos hace encajar, lo que nos une. No es el vestido, no son los zapatos. Ay, los míos también. Y tu reloj es Rolex, ay, el mío también Rolex. No, eso no es lo que nos hace encajar. No es el mismo vestido, no es la misma forma, manera, no es porque caminamos todos y marchamos todos uniforme y parecemos soldaditos que no descoordinan, sino que todos sus movimientos son fríamente calculados y milimétricos y acompasados. No, es el amor. Así como cada huesito es diferente a otro hueso, pero encaja perfectamente. Amén. Y nos ayudamos mutuamente. Entonces, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que todas las demás se desarrollen. Se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo que crece, está sano, ¿y qué? Con gotitas de amor. Con un poquito de amor. En medio lleno de amor. ¿No? ¿Qué dice? Todo el cuerpo está ¿qué? Lleno de amor. Ahora, si como miembro de ese cuerpo de Cristo estamos llamados a alcanzar su medida de estatura, a ser semejantes a Él, a ser cada día más y más a imagen y semejanza de Él, a llevar a cabo la obra de Dios y ayudar a que los demás se desarrollen, entonces viene una pregunta: ¿qué debemos hacer para que todo esto sea así? Porque Él ya hizo su parte. Él ya remitió nuestro pecado, canceló nuestra deuda, nos hizo nuevas criaturas, nos bautizó en su Espíritu, el Espíritu nos bautizó en el cuerpo, derramó su amor en nuestro corazón. Él ya hizo todo. Y ahora viene la parte nuestra, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Sí? Y entonces vamos a mirar 3 cosas que tenemos que hacer, pero hoy solo vamos a ver una. Debemos permanecer en Él. Debemos alimentarnos y debemos ejercitarnos. Amén. Y entonces vamos a llamar nuestra reflexión de esta mañana: debemos permanecer en Él. Dígale al que está a su lado: hay que permanecer. Hay que permanecer. Porque, listo, si yo no permanezco en Él, me separo. Y si me separo, ya no estoy en la unidad de ese cuerpo. Y ya no voy a crecer. Y entonces el amor que había derramado en mí se va a secar. Y el Espíritu de Dios que está ahora en mí se va a apagar, a contristar, etc. Y ya no voy a estar haciendo su voluntad, sino la mía propia. Y entonces viene una pregunta: ¿por qué es importante permanecer en Él? Y Dios trae a mi corazón las siguientes respuestas y todas están en la palabra. Porque fuimos puestos para dar fruto. Cuando Jesús vino a su viña a Israel, no halló el fruto que esperaba. Dijo entonces que daría su viña a otros que sí den el fruto. Vamos a ir a Mateo 21, 42 al 43. Aquí está hablando de los labradores malvados. Y dice: entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras?
La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Bueno, vayamos a Juan 15, versículo 16, y allí descubriremos que nosotros somos ese pueblo llamado a dar ese fruto. Y dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, ¿para qué nos llamó y para qué nos puso? ¿Para qué? Para que diéramos fruto, ¿qué? Duradero. Duradero. No un fruto temporal, no un fruto efímero, no un fruto esporádico. Él nos puso para que lleváramos un fruto que permanezca en el tiempo, en el espacio, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Queremos un fruto, pero que ese fruto, ¿qué? Permanezca, dure, no se esfume, no se evapore. No que seamos una florecita que hoy es y mañana nos miraron raro y ya nos desinflamos. No, hay que ser un fruto que dure, que soporte las tempestades, los calores, los fríos, la aceptación, pero también el desprecio. Que dure a pesar de las adversidades. Eso es un fruto que dura. Hoy por hoy buscan crear semillas y mezclar, buscando que las plantas que siembran produzcan fruto que aguanten las inclemencias del clima, los cambios del clima. Bueno, pero tú y yo somos llamados a dar ese fruto que aguante los cambios del clima. Las duras y agrestes temperaturas, sean arriba o sean abajo, pero que aguantemos y que pasemos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Colosenses 1:10. Dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Sí? Ahora, en el mundo vamos a enfrentar muchas cosas, van a haber tentaciones, pero en la medida que nosotros vamos venciendo esas tentaciones y a medida que permanecemos en Él, ese fruto que ya puso en nosotros, que se llama amor, ¿sí? Va a ir ¿qué? Se va a ir produciendo en nuestra vida y vamos a ir dando toda clase de buenos frutos, como honradez, como veracidad, como lealtad, como fidelidad, como respeto, como honra, como ayuda mutua, comprensión, tolerancia, perdón, pedir perdón. Y vamos haciendo morir lo terrenal en nosotros para que en nosotros vaya creciendo cada día lo espiritual. Y por medio de eso espiritual ir venciendo eso terrenal que le gustaría arrastrarnos y separarnos de Dios para que no produzcamos el fruto de Él, que lo manifiesta Él. Y dice, mientras tanto, en ese caminar irán creciendo. ¿Y cómo vamos a ir creciendo? Dice, a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, más y más. Yo me equivoco, yo fallo, en mi casa, aquí, yo me equivoco, pero siempre les voy a decir, nunca se desanimen porque yo me equivoque. Siempre miren a Dios porque Él nunca se equivoca. Y en la medida que ustedes le vayan conociendo más, entonces
en esa misma medida van a ir creciendo, van a ir madurando y ya no se van a desinflar porque yo fallé. O porque su papá falló. Ese pastor cercano a ti que es su papá, su mamá, fallaron, se equivocaron. Y esas ovejitas que ustedes son, papacito, mamacita, esa ovejita se va a equivocar y va a ser terca, miope, va a tener cositas. No se desanime, siga pastoreándole, siga cuidándole, siga enseñándole. Que tanto tú como él, ustedes como yo, iremos creciendo en la medida que vamos conociendo más y más a Dios. Amén. Y podemos ver cómo Él nos sostiene, y podemos ver cómo Él nos corrige, cómo Él nos hace ver la equivocación, cómo Él nos hace ver que nos equivocamos en esto o en aquello otro. Y vemos cómo endereza nuestros pasos y cómo nos va corrigiendo. Y uno, wow, Señor, gracias, gracias. Y eso nos va ayudando a avanzar. Amén. Ahora, entonces lo primero es que fuimos puestos para dar fruto. Y la segunda cosa, ¿por qué es importante permanecer en Él? Es porque separados de Él no podemos dar el fruto. Porque separados de Él nada podemos hacer. La oveja separada del pastor tarde o temprano, o separada del rebaño tarde o temprano se la comen los lobos. La oveja que no entiende que Dios y la advertencia de Dios de que estén sobrios. Porque su adversario, el lobo, el león rugiente, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si yo no estoy sobrio, ay pastor, gracias a Dios yo ya no tomo. Y si yo no estoy sobrio, ay pastor, gracias a Dios yo no me drogo. Y si yo no estoy sobrio, porque hay muchas formas de estar ebrio. Se puede estar ebrio de celos, ebrio de envidia, ebrio de codicia, ebrio de pereza, ebrios de envidia, ebrios de ira, ebrios de miedo, ebrios de glotonería. Hay muchas formas de estar ebrio. Y un ebrio es todo aquel que no está en sus 5 sentidos. Ebrios de amargura, de resentimiento, ebrios de murmuración, porque le encanta el chisme. Y todo eso me impide estar en los 5 sentidos. Y si yo no estoy en los 5 sentidos, eso me separa del rebaño. Y cuando estoy separado del rebaño, eso me pone a merced del enemigo. Y llega el león y me devora. ¿Sí? Separado de él no puedo hacer nada. Ni como oveja, ni como pámpano, ni como rama, ni como piedra del edificio, ni como hijo. No puedo hacer nada si me dejo separar del rebaño. El enemigo siempre va a buscar separarme, porque él sabe que separado de él, yo nada puedo hacer. Estoy totalmente expuesto. Juan capítulo 15, versículo 4 al 12. La vez pasada, antepasada, leímos Juan 15, del 1 al 3. Que él es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros los pámpanos. Y luego continúa diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. A menos que permanezcan en mí. Usted puede ir a un viñedo y usted dice, ay, me va a cortar este racimito de uvas, y lo corta. Y se lo lleva para la casa y lo mete en agüita para que allá sigan creciendo las uvas. ¿Seguirán creciendo? No. Ya de ahí no van a crecer más. Y si llega por casualidad a madurar, cómaselas. Y verán lo agrias que están. Porque yo las separé de la vid. Yo la separé, yo la arranqué. No voy a alcanzar, y así pasa cuando nosotros nos separamos de él. No alcanzamos el tamaño ideal para ser cosechados. No maduramos y no alcanzamos el crecimiento. No crecemos.
Entonces allí el Señor nos declara, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿qué? ¿Producirán qué? Mucho fruto. No dice algo de fruto, dice mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí no pueden hacer nada. O sea, no podemos llevar nada, ni siquiera poquito fruto. Ni siquiera poquito. Es unidos a Él que podemos llevar mucho fruto. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué? ¿Que recibamos lo que hemos pedido? No, ese fruto que estamos dando. Y esa respuesta a nuestro clamor, como estamos dando el fruto, Él responde a nuestro clamor. Y entonces eso también trae gloria al Padre, porque Él se deleita en hacernos bien. Luego dice, cuando producen mucho fruto demuestran que son verdaderos, que son mis discípulos, mis verdaderos discípulos. O sea, que cuando yo estoy produciendo el fruto, eso alegra el corazón del Padre y hace que yo reciba respuesta. Pero además, eso demuestra, ese fruto demuestra que verdaderamente soy discípulo de Dios. Es de Dios. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y permanecer en el amor es permanecer en Él, porque Él es ¿qué? Amor. Ahora, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Para los que dicen que hoy no hay que obedecer la palabra, que no hay que eso es de la ley, que eso, dice, si guardo sus mandamientos, yo permanezco en su amor. Si permanezco en su amor, yo permanezco en Él. Porque Él y la palabra y el amor son ¿qué? Son uno. Amén. Son uno. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y Él mismo se pone como ejemplo. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, la palabra dice que Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus ¿qué? Sus pisadas. Él no le hacía bien a la gente porque la gente le hiciera bien. Él le hacía bien a la gente porque el Padre lo mandó a guardar sus mandamientos. Y la forma en que manifestaba que amaba al Padre era obedeciendo sus mandamientos. Y la forma en que manifiesto que amo a mi prójimo es haciendo lo que Dios me manda. Ahora lo vamos a entender más adelante. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Desborden de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Y fíjense lo que dice, desbórdense de gozo. ¿Por qué? Porque Dios me da el carro, la casa, la beca, ¡yupi! Sí. Una, porque la palabra dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Listo, hay gozo cuando recibimos. Pero también dice que hay gozo cuando hacemos la voluntad de Él. Pero también dice que hay gozo cuando entendemos que eso que Él nos ha mandado, de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado, trae mucha gloria al Padre. ¿Sí? Pastor, debo amar también ¿a quién? Pastor, usted ya sabe. Sí, también. Ay, pastor. Entonces me voy triste.
No, tiene que producirme gozo. ¿Y sabe por qué? Porque no es en sus fuerzas que puede amar, es en el amor de Dios. Pero vamos para allá. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Ustedes, y ahí es donde dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjense que 2 veces dice que cuando estamos dando ese fruto, pidamos y Él nos va a dar. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿De sonrisa? No, el fruto es amor, amarnos los unos a los otros. Y créame que no es fácil amar. Por eso nos desenamoramos tan fácil. Porque nuestro amor natural no es capaz de amar de una manera duradera, de una manera que permanezca. Hoy amanecí enamorado y en la noche me acuesto desenamorado. Me acosté desenamorado y ya en la mañana amanezco enamorado. Porque ese es nuestro amor. Es como un electrocardiograma. Y solo cuando morimos es que se establece ese amor. Se estabiliza. Y sí, cuando morimos a nosotros, para que ese amor permanezca, entonces es un amor duradero. Un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo espera, pero también que todo lo cree, que todo lo soporta, que no hace nada indebido, un amor que no deja de ser. Usted no me saludó hoy, no importa, mañana yo lo saludo a usted. Amén. Usted hoy no me ayudó, pero yo mañana no estoy esperando a que usted necesite algo para decirle también, no. Usted mañana va a pedir un favor y yo le voy a mostrar ¿qué? Amor. Punto. Porque el amor me lleva a vencer con el bien el mal. No hay otra forma de que ese mandato de que venzamos con el bien el mal se lleve a cabo, si no es con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Amén. Y lo necesitamos, porque a veces los hijos nos sacan de quicio. Los padres también. Ahora digan los hijos, uy, sí. Los padres también. Y al cónyuge también lo saca de quicio. Y ellos solucionan divorciándose. Pero ¿cómo se divorcia uno de los hijos y cómo se divorcian los papás? Ahí no hay solución fácil, ¿o sí? Pero Dios me tiene una solución. Amen como yo los he amado. Punto. Es la solución. Porque ustedes no son perfectos y siempre se van a equivocar. Siempre van a fallar como hijos, como padres, como amigos, como cónyuges, como tíos, como sobrinos, como abuelos, como nietos. Siempre vamos a fallar como trabajadores, como compañeros de trabajo, como jefes, como empleados. Siempre nos vamos a equivocar. ¿Y entonces qué? ¿Garrotazo va y garrotazo viene? No, la solución a eso se llama dejar fluir a través de mi vida el amor de Dios. No es fácil. Se llora. Produce tristeza muchas veces. Pero siempre amar producirá paz, que es más grande que la tristeza. Amén. Y siempre producirá gozo. Ver que el otro cambia. Pero también ver que a pesar de yo no cambié. ¿Y mi fruto qué? Permaneció. Dice la palabra que a causa de la maldad, el amor en muchos se enfriará. O sea, ese fruto se va a estancar. Y Dios me dice, no se estanque. Un día estaba arrodillado, tenía mucho quebrantamiento en mi corazón y sentí cuando el Señor llegó, se arrodilló a mi lado y mis lágrimas frente a sus lágrimas eran lágrimas de cocodrilo, compadre. Eran nada. El dolor que yo sentía en mi corazón era nada frente al dolor que él sentía. Y él me decía, entre más cerca está el fin, más grande
es mi amor. Porque Él no quiere que el impío perezca en su camino. Y no quiere que nosotros el amor se enfríe, se apague, porque la maldad crece y va a seguir creciendo. Pero el amor en ti no se puede apagar porque tú y yo somos luz del mundo. Amén. Y el mundo solo va a saber que tú y yo somos de Él por ese amor. No va a ser por los milagros, no va a ser por las maravillas, no va a ser por las sanidades, no va a ser por los dones. El mundo va a saber que somos de Él por nuestro amor. Por nuestro amor. Es más, en este tiempo habrán milagros engañosos, dice la palabra. Pero el amor jamás. Satanás podrá imitar los milagros, pero jamás podrá imitar el amor. Porque el amor es carácter, es esencia. Dios en sí mismo es amor. Y Satanás en sí mismo es odio, maldad. Dios en sí mismo es luz. Satanás en sí mismo es oscuridad y tinieblas. Dios en sí mismo es verdad. Satanás en sí mismo es mentira y engaño. Eso no lo puede imitar. Por eso el mundo no sabrá que usted es de Él porque sale un enfermo. El mundo sabrá que usted es de Él por ese amor, por ese fruto que permanece, a pesar de que las circunstancias cambian, la actitud de la gente cambia, la forma en que la gente te mira y te trata cambia. Pero Dios nunca cambia. Yo puedo equivocarme, pero una cosa le diré: jamás se aleje de Dios porque yo me equivoque. Tiene que persistir en Él y conocerle y crecer más y más a Él, en la medida en que más le conoce, en la medida en que más intima con Él. Amén. Y cuando yo falle, no me caiga encima, pídale compasión a Dios y dígale: Señor, ayúdalo a cambiar. Entiendo que no es perfecto todavía, como yo no lo soy. Y así nos podemos amar como Él nos ha amado a pesar de nuestras equivocaciones, nuestros aciertos y desaciertos. Amén. En Juan, primera de Juan, el capítulo 2, versículo 3 al 11. Capítulo 2, versículo 3 al 11. Fíjense lo que dice aquí Juan. Vamos a leer en varios textos de Juan, de aquí en primera de Juan. Juan es el discípulo amado. Juan es el discípulo que se recostaba en el pecho del Señor. Juan es aquel del cual nunca se dijo que hizo un milagro. ¿Sí? Pero él sí sanó enfermos. Pero no está relatado eso en la palabra. Juan fue aquel discípulo al que Jesús le dijo: hijo, y a tu madre. Madre, he allá a tu hijo. Y no dejó con un vacío a María en su corazón. Juan es esa clase de discípulo. Ese discípulo que a pesar de todo siempre buscaba estar en su secreto. Y en ese secreto Dios le reveló todo el Apocalipsis. Y ese discípulo escribía lo siguiente en primera de Juan. Capítulo 2, versículo 3 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Amén. Una señal de que tú y yo conocemos a Dios es que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Y no porque toca, sino porque entendemos que todo lo que Él nos manda es para nuestra bendición. Porque Él nos ama. Jamás nos mandaría algo que nos pudiera dañar o destruir. Jamás. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es que un mentiroso y no vive en la verdad. Me da tristeza cuando hay hermanos que dicen: pastor, es que yo no siento perdonarlo a él. Muéstreme en la palabra donde el mandamiento dice: si sientes perdonar a tu hermano, perdónalo. Si dice así, usted está en perfecta obediencia con el Señor. Pero si no dice así, usted está en perfecta desobediencia. ¿Sí? Entonces, esa persona que dice: yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive
en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos si vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Él? En santidad en toda su manera de vivir, en medio de todas las circunstancias. O sea, en amor a Dios y en amor al prójimo. Porque en eso se cumplen toda la ley de Dios y los profetas, como vamos a ver ahora. Los que dicen que los que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Porque desde Adán y Eva el amor había sido puesto en sus corazones. Pero el día que ellos pecan y mueren a Dios, pues mueren al amor, porque Dios es amor. Y si fueron separados de Dios, pues fueron separados ¿de qué? Del amor. Fueron separados de la verdad, fueron separados de la luz, de todo eso fueron separados. Pero ahora Él quiere derramar y ha derramado su amor en tu corazón y en mi corazón. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de ese mandamiento. Dice, Jesús vivió la verdad de ese mandamiento y ustedes también la viven. ¿Y por qué la vivimos? Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Recuerda que ahora somos uno. Amén. ¿Somos qué? Somos uno. Somos ramas de la vid, somos piedras vivas del edificio, somos ovejas de su prado y Él es nuestro pastor. Somos miembros de su cuerpo. Somos templo de su espíritu. Amén. Entonces nosotros también vivimos esa verdad, la verdad de ese mandamiento. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Y está hablando del amor. O sea que cuando uno no ama, pues no ha pasado de tinieblas a luz. Sigamos leyendo para que veamos. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive ¿qué? En la oscuridad, en tinieblas. Tremendo, ¿no? O sea, si yo digo que yo estoy en la luz, pero aborrezco a este, aborrezco a este, aborrezco a aquel, ¿sí? Yo soy un mentiroso y yo vivo en tinieblas. Así dice la palabra. Una vez una hermana aquí me decía, es que yo a fulano, es que no lo tolero, es que no lo aguanto, es que me cae corto. Le digo, ¿usted conoce a Dios? Sí. ¿Y usted ama al Señor? Sí. ¿Pero no lo ama a Él? No, yo sí lo amo. Pero me está diciendo que no lo soporta y no lo tolera. Ah, no, sí, pastor. Entonces, ¿usted tampoco ama a Dios? No, yo sí amo a Dios. Entonces le mostré el texto. Dice, la palabra dice que usted no lo ama a Él, usted no ama a su hermano y usted no ha pasado de muerte a vida, ni de tinieblas a luz. ¿Sí? Esa persona al principio quería, y yo ahí mismo saqué la Biblia y le dije, ¡ah! Saqué mi escudo, aquí está, lea. Se puso colorada de la pena. ¿Sí? Porque es verdad, yo no puedo decir que amo a Dios y a la vez aborrezco a mi prójimo. ¿Cómo hacemos para ser parte del cuerpo? Y decirle a la uña fea, tonta, quítate de aquí, no te quiero. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Si Él tiene tantos defectos como tú y yo los tenemos, ¿cómo hacemos para ser parte de ese cuerpo? Solo Él es el vínculo perfecto, su amor es el vínculo perfecto, no es nuestro amor. ¿Dónde voy? En la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Y por qué? Porque generalmente el que no está amando a otro creyente está ¿qué? Le voy a contar para que oremos. Ese siempre es el pretexto espiritual. Le voy a contar para que oremos. Fulano, y empezamos a murmurar. Y eso hace que otros ¿qué? Tropiecen. ¿Sí? Aún el mismo del cual estoy murmurando, denigrando, hablando mal. ¿Sí? Eso hace que otros creyentes tropiecen. Pero
Pero el que odia a otro creyente, todavía vive y camina en la oscuridad. ¿Todavía qué? Vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Y en 1 de Juan 3, 11 al 14 dice lo siguiente. Este es el mensaje. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿No lo tienen todavía? ¿No les ha llegado? Sí, ya. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos, 3, 11 a 14, no debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. Miren lo que está diciendo allí. Cuando yo estoy aborreciendo a mi hermano, yo aún le pertenezco a Satanás. Tremendo, ¿no? ¿Usted está seguro que quiere seguir así? Yo estoy seguro que quiero seguir así. Y es hora de que digamos, Señor, no voy a aborrecer más a nadie, voy a perdonar. Y perdonemos, ¿sí? No debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprenda si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene ese amor, ¿qué? Sigue muerto. ¿Sí? Sigue muerto. Es imposible que estando derramado el amor de Dios en mi corazón, yo aborrezca a mi hermano. Es imposible. Es imposible, que es que compartimos lo mismo, estamos prendidos a la misma vid, pertenecemos al mismo cuerpo, estamos en el mismo rebaño, somos piedras vivas del mismo edificio, somos hijos de un mismo padre, pertenecemos a una misma familia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hay personas que dicen, donde él esté yo no puedo estar. Ya me decía una persona, varias veces me han dicho, varias personas eso. Es que donde él esté yo no puedo estar. Y yo le digo, ¿y cómo van a hacer cuando suban al cielo? ¿Cómo le van a hacer? Ah, no, pastor, Dios, mándelo a ir al infierno. Y Dios, que conoce los corazones, ¿a quién creen que va a mandar para allá? Al que todavía está, ¿qué? Muerto, al que todavía está en tinieblas, en la oscuridad. Hay un texto en la palabra que dice que no nos vayamos de su presencia avergonzados. ¿Sí? Que no nos vayamos de su presencia avergonzados. Juan 4, primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. Sigamos, o sea, ¿qué? Que debe ser algo ¿qué? Continuo, constante. Sigamos amándonos unos a otros. Sigamos amándonos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. ¿Por qué debemos seguirnos amándonos unos a otros? Porque ese amor con que nos amamos viene de Dios. ¿Y ese amor qué? Ese amor qué? No cambia, permanece, es el mismo. No depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Y si yo le amo con ese amor, le seguiré amando. Hoy me haga caso, mañana no. Hoy dejé quemar la leche, mañana no. Hoy dejé derramar el agua, mañana no. Estoy llamado a seguirlo, amando porque Dios lo sigue amando. Así como Él me sigue amando a mí. Así como Él me sigue amando, el agua siempre ha resultado. Así como Él me sigue amando a mí. Amén. Es un amor que cambia, constante, el mismo. Para Él sigo siendo el mismo. Pedro jamás volvió a ser Simón para Jesús. Desde el día que lo encontró le declaró quién era y el propósito de Dios para su vida, siempre siguió siendo Pedro. Amén. ¿Y volvió a fallar Pedro? Sí. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es
un hijo de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y ya vimos por los textos que hemos leído que si no amo, pertenezco al maligno, estoy en tinieblas y no conozco a Dios. Así de sencillo. Porque Dios es amor. Y si yo soy su hijo, no en la plenitud de Dios, pero estoy llamado a crecer, a que ese amor se establezca, se perfeccione en mi vida cada día. Amén. Y por ese amor es que sufro aflicción en este mundo. Y en las congregaciones sí que se sufre aflicción. Porque a veces encontramos cosas que nos hieren. Los otros encuentran en nosotros cosas que los hieren y nosotros encontramos en nosotros cosas que nos hieren. Pero la idea es que a medida que vayamos creciendo ya no nos peleemos. Es como cuando ustedes tuvieron niños pequeños, ¿cierto? Bueno, yo tuve 3 niñas seguidas. Así, y uno procuraba que se ayudaran, que no pelearan. Y a uno, ¿cómo le da tristeza cuando las veía pelear? Pero han ido creciendo, han ido creciendo. Han ido creciendo. Y eso ha hecho que compartan más, que se ayuden más. A veces hay diferencia entre ellas, sí, pero muchísimo menos de cuando eran chiquitas, pequeñas. Se agarraban por bobadas. No quiere decir que ahora no tengan sus diferencias, pero ya ahora las resuelven. Antes tenía uno que convencerlas para que resolvieran. Y uno no sabía cómo explicarles, con cuánta plastilina le explico a un niño que no sea envidioso, que comparta su juguete. ¿Han tenido esa lucha alguna vez? Casi que usted compra 2 juguetes iguales, pero siempre habrá uno que quiere tener los 2 juguetes. Y si usted compra 3 juguetes iguales, siempre habrá uno que quiere los 3 juguetes. Son míos. Pero ya grandes, es imposible, ¿cierto? Ya ni quieren juguetes. Ya quieren son otras cosas, ¿verdad? Pero ya, aunque haya diferencias, ellas las resuelven. Ya nosotros poco intervenimos ahí. Ellas han crecido, han madurado. Y ya se pueden sentar y decirse y hablarse y pedirse perdón y perdonarse. Una vez va pasando y las encuentra ya yo no. Que resuelvan solas. Pero ya lo hacen. ¿Por qué? Han crecido, han madurado. Y lo mismo tiene que ser en la congregación del pueblo de Dios. Lo mismo tiene que ser entre las ramas, entre los pámpanos del olivo. Lo mismo tiene que ser entre las piedras vivas del edificio. Lo mismo tiene que ser entre las ovejas del rebaño. Lo mismo tiene que ser entre los hijos de Dios. Que vayamos creciendo y madurando y podamos pedir perdón y perdonarnos. Y podamos reconocer los errores y pedir perdón. Porque ese amor está llamado a perfeccionarse en nosotros, a establecer. No que el amor de Dios no sea perfecto. Cuando la palabra dice que ese amor se perfecciona en nosotros, es porque vamos madurando tanto que vamos menguando nuestros caprichos y ese amor se va creciendo en nosotros, se va estableciendo y ya nos es mucho más fácil perdonar, bendecir, ayudar. Dice la palabra que nos sirvamos los unos a los otros, ¿en qué? En amor, o con amor. Servíos los unos a los otros con amor servíos los unos a los otros. Entonces, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y déjeme decirle, el refrán de hijo de tigre sale pintado, aquí tiene que ser real. Y de tal palo tal astilla. Estamos llamados a manifestar de quién somos hijos. Amén. Recuerda que en otra predicación hablamos de manifestar al terrenal o manifestar al espiritual. Y la idea es que cada día manifestemos a nuestro Padre Celestial. Queridos amigos, ya que Dios nos ama tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. La Reina Valera dice, se perfecciona en nosotros. ¿Sí? Cuando estamos amándonos,
Estamos manifestando de quién somos hijos. Estamos manifestando que Él ahora vive en nosotros. Y ese amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Por eso es imposible que de un mismo grifo salga agua dulce y agua salada. No puede salir del mismo grifo. Agua dulce y agua salada. Tiene que salir agua dulce, agua de vida, agua viva, agua que sacia a los demás, que sea bendición para los otros. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Fíjense que no son las lenguas. Es que yo hablo 3 horas en lengua. Yo hablo mediodía, yo hablo todo un día completo en lenguas. Pero cuando sale allí a la esquina cachetea al compadre. Lo que demuestra de quién soy hijo es el amor, no el hablar en lenguas. Ahora, no estoy diciendo que no hablen en lenguas. No estoy desvalorando los dones. Pablo mismo dijo de los dones que eran necesarios, que procuráramos los mejores dones, pero también dijo, les mostraré un más excelente camino, y es el amor. Y hablando del amor, digo, un día todos los dones van a pasar, pero el amor va a permanecer. Porque los dones son para ayudarnos en ese crecer los unos a los otros. Y son para manifestar el poder de Dios a este mundo. Pero el amor manifiesta su carácter. Amén. Amén. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse ¿qué? Perfecto. Cuando tú y yo estamos viviendo en Dios y permitimos que Él viva en nosotros y fluya a través de nosotros, entonces ese amor crece hasta hacerse perfecto. Amén. Siempre habrá gente que le va a fallar, pero usted no permita que el amor se apague en su vida. La compasión, la misericordia, el obedecer a Dios, eso no tiene por qué estorbar su relación con Dios. Cuando el amor se apaga es que yo no estoy dejando a Dios fluir a través de mí. Por lo tanto, no tendremos temor, dice, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. O sea, cuando nos acerquemos a Dios, iremos tal como Él nos quiere allá. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Si tenemos miedo es porque es por el temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a quien no podemos ver? Estamos en el versículo 20 y 21. El 21 dice, y Él nos ha dado el siguiente mandamiento. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Ahora viene una pregunta para que terminemos. ¿Por qué es importante dar ese fruto? Ya vimos algunas cosas, pero se las voy a enumerar. Están ahí en los versículos que vimos. Dice, porque de estos y otros textos de la palabra podemos concluir que el fruto es el amor. Y que el amor, que es Dios mismo, en realidad es la piedra angular del edificio. Es lo que pega ladrillo con ladrillo. Es lo que adhiere las ramas al olivo. Es lo que vincula cada miembro con los demás miembros. Es lo que hace que las ovejas se junten. Es lo que hace que los hijos se ayuden a pesar de ser tan diferentes. Es el amor. Esa es la piedra angular del edificio. En Mateo 21, 42. No sé si se lo dije o no, pero ahí dice que Jesús, esa piedra que desecharon los edificadores, vino a ser la cabeza del ángulo. Y que todo el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero todo sobre el que esa piedra caiga será desmenuzado. Y la idea es que nosotros hemos caído sobre esa piedra y hemos sido quebrantados.
Ese amor nos ha traspasado, su amor nos ha compungido, su amor cada día nos atrae. A mí lo que más me atrae es ese. ¿Por qué es importante dar fruto? Porque ese fruto hace que Dios dé respuesta a nuestro clamor. Ya lo vimos. Muestra que soy verdaderamente su discípulo. Da gloria a Dios. Manifiesta que conozco a Dios, que Él vive en mí, que le amo y guardo sus mandamientos. Manifiesta que vivimos en Dios y que cuando vivimos en Dios, ese amor se perfecciona en nosotros y no tendremos temor de presentarnos delante de Él. Manifiesta que hemos pasado de muerto a vida, que conocemos a Dios, que no estamos en la oscuridad, que no somos mentirosos. Pero algo trascendental es porque el amor es el más importante de todos los mandamientos. Y quiero que vayamos a Mateo 22, 36 a 40. Allí le hicieron una pregunta a Jesús. Y allí concluye diciendo Jesús que en ese mandamiento, en ese amar a Dios y al prójimo se cumple toda la ley y los profetas. Dice así, le preguntó un maestro de la ley, le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y podemos entender por qué decía Jesús, si permanecen en mí, permanecen en mi amor. Si permanecen en mi palabra, permanecen en mí, permanecen en mi amor. Si permanecen en mi amor, permanecen en mi palabra y permanecen en mí. Porque es el más grande mandamiento y el único que manifiesta a Dios. Recuerden que cuando Moisés hizo señales, los hechiceros, agoreros, astrólogos hicieron las mismas señales. Y en el postrer de los tiempos, dice la palabra, que es una de las señales de su venida, dice que habrán milagros ¿qué? ¿Milagros qué? ¿Milagros qué? Engañosos. ¿Habrán milagros qué? Engañosos. Y es parte de la señal de su venida. Pero el amor, cuando es de Dios, jamás será fingido, será genuino. Y nunca dependerá de lo que los demás hagan. Marcos 12, 32 a 34, dice de la siguiente manera. Le contesta el maestro de la ley religiosa a Jesús. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto, concluye diciendo, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no está lejos del reino de Dios. Amén. Hay personas que dicen, me voy porque es que en esa iglesia no hay amor. Si es una iglesia del Cordero, déjeme decirle, ninguna congregación carece de amor. Otra cosa es que yo no lo deje fluir. Porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El problema no es si los demás manifiestan amor hacia mí. El problema es yo manifiesto amor de Dios hacia los demás. Esa es la pregunta correcta. No es me voy de esa iglesia porque es que no hay amor. O sea, no le manifestaron amor a él. La pregunta es, ¿los demás se fueron y quedó el vacío del amor que usted daba? Esa es la pregunta correcta. Me fui de la congregación para otra. Y cuando me fui, los demás sintieron el vacío que quedó porque no estaba esa persona que prodigaba el amor de Dios hacia nosotros. Esa es la pregunta correcta. Porque Dios me puso no para ser amado, sino para amar.
Dios no me puso para que los demás obedezcan sus mandamientos y yo ver cuán obedientes son y aprobarlos o desaprobarlos. Dios me puso para que yo obedezca sus mandamientos, para que anden las buenas obras que Él preparó de antemano y los hombres vean esas buenas obras y glorifiquen su nombre. Para eso me ha puesto Dios, para que dé un fruto y un fruto que permanezca a pesar de todo lo que me hagan. Usted tiene un rebaño. Cada uno tiene un pequeño rebaño. Y sus hijos le habrán hecho algo que le ha hecho doler. Y muchos aún se están muriendo y están luchando con perdonar a sus hijos. O muchos se están muriendo y están luchando con perdonar a sus padres. O su padre se está muriendo, su madre se está muriendo y están luchando por perdonarle y dejarle ir en paz. Pero lo triste no es esas personas, lo triste es que muchos de esos dicen: yo soy cristiano, yo conozco a Dios, y están luchando por perdonar. Y aún luchando por otorgar el perdón. Eso es lo triste. Porque usted va a seguir pastoreando. Usted va a seguir alimentando su rebaño. Yo tendré que seguir alimentando el rebaño del Señor y enseñándoles estas cosas, a pesar de los taches con que a veces las personas reaccionan con uno. Pero lo seguiré haciendo. Y usted tendrá que hacerlo a pesar de que a veces los hijos se levantan con taches contra uno, o los sobrinos, o los cuñados, o los suegros, o los yernos, o las nueras. Pero si usted es el pastor, está dado a dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido. Un hombre, para terminar, le decía al Señor: Señor, y yo ya se los he contado, le decía: yo no puedo con mi papá. Y no puedo con mi papá. Él iba a abrazar al papá y el papá lo rechazaba, y el papá era brusco, tosco con él. Y una madrugada Dios le mostró un sueño viendo a su papá pequeñito en el campo, con un asadón en las manos, trabajando la tierra. Y le dijo el Señor: Él no te puede dar lo que Él nunca recibió. Así le dijo: Él no te puede dar lo que Él nunca recibió. Y así hay muchos que han crecido y no pueden dar, y por eso Dios nos guiaba y nos decía la semana pasada: no puedes seguir sin hablarles esto. Porque así como ese niñito creció, un día también tuvo un rebaño y pastoreó su rebaño igual, con indiferencia, con dureza, con golpes, con rudeza, la rudeza del campo, del sol, del agua. Pero le dijo al Señor, después de que le mostró la visión, le dice: ahora tú tienes para darle, dale a Él. Y empezó este hijo a darle lo que el padre, lo que nunca recibió del padre. ¿Qué? Amor, reconocimiento, a decirle: estoy orgulloso de ti, papá, eres un gran padre. Y empezó a levantarlo, y empezó a darle amor, y empezó a reconocerle sus virtudes, y empezó a bendecir a su padre, y empezó a darle. Y el papá, al ver ese amor que empezó a recibir, se convirtió al Señor. Y ahora ese padre le estaba pudiendo dar a su hijo lo que no le dio durante toda la vida, porque él tampoco recibió amor. Tú tienes mucho para dar. Tienes un rebaño muy especial que Dios te dio. Tienes unos hijos maravillosos. Tienes un cónyuge único. Pastor, usted no duerme con él. Usted no duerme con ella. Es verdad. Pero a pesar de, es un cónyuge maravilloso. No hay otro. Es el que Dios te dio, la que Dios te dio, y es único, es única. Solo mírenlo en la dimensión del regalo que Dios te dio a través de ese cónyuge. Cuida tu corderito, tu corderita, pastoréalo. Pero es en el amor de Dios. Y permite que Dios a través de ti pastoree todo tu rebaño con los corderitos pequeños que Dios te dio. Él pastoreó a Israel por mano de Moisés en el poder de su espíritu, dice la palabra. Y el espíritu de Dios ahora está en ti.
Y Dios quiere pastorear ese pequeño rebaño por tu mano. En su poder quiere pastorearlo. En su amor quiere pastorearlo. En su sabiduría, en su ciencia quiere pastorear ese pequeño rebaño. Ahora, la decisión de dejar crecer ese amor es tuya. Es mía, es de cada uno, es personal. Porque ya el amor ha sido derramado en tu corazón. La única forma que no esté ese amor en ti es que no hayas recibido a Cristo, que no hayas pasado de muerte a vida. Y si así es, solo tienes que hacer una pequeña oración. Decirle a Jesús, yo te quiero en mi corazón. Yo te necesito en mi vida. Y Él va a entrar. Y va a pasarte de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y va a derramar su amor en tu corazón. Así que si aún no lo has recibido, yo te pido que cierres tus ojos y hagas esta corta oración. Jesús, yo sí quiero ese amor en mí. Y sé que separado de ti no puedo dar ese amor. Y me separa el pecado. Perdona mis pecados, Jesús. Te necesito en mí. No quiero dar de lo mismo que recibí de mis padres. Quiero dar de lo que ahora recibo de ti. Quiero ser tu hijo. Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Y acepto que me laves con tu sangre. Y acepto el perdón de mis pecados. Y recibo tu amor en mi corazón. Si lo recibo, lo necesito, lo quiero. Que ese amor colme en mí todos los vacíos que la falta de amor de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos dejó en mi vida. Espíritu Santo, que ese amor llene, colme y abarque cada área de mi vida en plenitud. Si quiero que ese tu amor crezca y se establezca en mí, en cada área de mi vida. En el nombre de Jesús. Y para todos, si usted siente que ese amor no lo ha dejado crecer, que hay cosas que lo superan a usted, yo lo voy a invitar a que se ponga de pie y le diga a Jesús, no voy a limitar tu amor en mi vida. Si le cuesta perdonar a otro, dile, Señor, es en tu amor que los puedo perdonar. Y si quiero tu amor en mi vida, si quiero perdonar y quiero poder ser como ese hombre, fue un instrumento para darte tu amor a ese padre, del cual nunca recibió amor. Y se pudo haber quedado condenándolo toda la vida, señalándolo, diciendo de él, renegando de él, resentido con él. No hubiera cambiado nada si él no decide darle lo que ahora estaba recibiendo, de lo que ya había recibido. Y Dios nos ha llamado a eso. Así que reciba ese amor, dígale, Señor, perdóname, no voy a limitar tu amor. Quiero que ese amor se establezca en mí, crezca en mí. Y si quiero ir creciendo en el conocimiento de ti, si quiero ir alcanzando tu medida y tu estatura, Señor. Y si quiero, Señor, que vean que soy tu hijo. Y si a causa de la maldad usted ha querido no amar, no sentir compasión, dígale, Señor, perdóname, porque he estado tratando de apagar tu voz, de apagar tu amor. Y tú me invitas a que por la maldad no dejes apagar tu amor en mí. Y yo no lo voy a dejar apagar. Dígale, Jesús, yo renuncio al resentimiento, al rencor, a la amargura, a la falta de perdón. Dígale, Jesús, yo renuncio al deseo de venganza, al desquite. Yo renuncio, Señor, a esas cosas. Porque sí quiero que tu amor les toque para salvación. Y ayúdame, Señor. Porque sí quiero ese fruto que permanezca. Si te quiero en mi vida, Jesús. Tú mismo eres amor, Dios. Y si quiero que tú seas visto en mí, conocido en mí.
Y si has pensado que en la congregación, en esta o en otras donde tú hayas estado, no hay amor, dile: Señor, perdóname. Y bendiga esa congregación. Dale: yo bendigo a la congregación, bendigo tu pueblo, Señor. Porque es imposible que no tengan tu amor. Yo los bendigo para que ese amor crezca y fluya para otros. Y ayúdame a estar en medio de tu pueblo, no como el que quiere recibir amor y amor a borbotones, sino como el que quiere que tu amor fluya a través de él para otros. Y yo quiero eso, Señor, ser un instrumento de tu amor para otros. Darles de tu amor, escucharles, tolerarles, enseñarles, oírles, aconsejarles, lleno de tu amor, de tu sabiduría. Quiero ser, y esto lo voy a pedir a todos que se lo digan al Señor, quiero ser buen pastor del rebaño que tú me has dado, Señor. Quiero pastorear mi corderita, mi corderito, mis corderitos que tú me has dado, Señor. Te he fallado como Pedro, pero tú nunca me has bajado de la responsabilidad de pastorearlos. Como no bajaste a Pedro a pesar de sus fallas, no le quitaste el pastorear sus ovejas, el cuidar sus ovejas, el alimentar sus ovejas. Así tú no me has quitado ese privilegio, Señor. Y ahora lléname a borbotones de tu amor, porque para pastorear el rebaño que me has dado, necesito hacerlo con tu amor, y que tú lo hagas por mano mía en el poder de tu Espíritu. Y si quiero ser instrumento tuyo para este rebaño que me has dado. Y bendiga su rebaño. Bendígalo, es bueno. Es un buen rebaño que le va a traer satisfacciones, que le va a traer bendición, que le va a traer muchas alegrías. Y no le niego, tendrá sinsabores, tendrá llantos, pero confíe, Dios está contigo. Y el amor cubre multitud de faltas, y el amor cambia vidas, transforma corazones. Tenga confianza, su rebaño no se va a perder. Crea en el Señor, en el nombre de Jesús. Así salten como cabritos. Bendiga su rebaño, bendígalo. Nunca les quite el cerro, nunca. Aunque se sienta tentado a quitarle el cerco a su rebaño, nunca se lo quite. Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Bendígalo en oración, pero bendígalo con abrazos, bendígalo con palabras, bendígalo con reconocimiento, como hizo ese hombre. Empezó a expresar el amor, no fue un amor oculto, porque el amor oculto no sirve. Tiene que ser un amor manifiesto, con palabras, con acciones, con actitudes. Y puede abrazar. Y crea que cuando usted abraza, es Dios abrazando a través tuyo, porque Él vive en ti y tú estás en Él. Padre, te doy muchas gracias. Bendigo tu rebaño en este lugar. Es un buen rebaño, sano. Es un rebaño fructífero, Señor. Es un rebaño en el que tu amor está fluyendo poderoso en sus corazones. Pero también tú, Espíritu Santo, corre de su interior como ríos, ríos de agua viva, Señor. Es tu presencia sin medida en cada uno de ellos, Señor. Yo les bendigo, Señor. Les bendigo como ovejas de tu prado, Señor, pero también como pastores del rebaño que tú has puesto al cuidado. Como ovejas que no nos damos de topetazos el uno al otro, sino que nos cuidamos, que no pisoteamos el pasto para que otras no coman, ni enturbiamos el agua para que otros no la beban, Señor, sino ovejas que nos ayudamos mutuamente. Bendigo, Señor, tu rebaño, que está creciendo a tu medida y a tu estatura, está madurando en la fe y creciendo en la unidad de la fe. Los bendigo para la obra que tú les has llamado, porque como dices, hablando del rebaño, se necesitan obreros para la mies. La mies es mucha, la verdad es mucha, y los obreros pocos, los pastores pocos. Yo te doy gracias porque estás levantando la congregación con la conciencia de un pastorado que tú has puesto en sus manos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te bendigo, agradecido en mi corazón. Amén y amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Cada uno de ustedes tiene el mejor rebaño que alguien pueda tener. Les bendigo. Sigan creciendo, prosperando y multiplicándose en Dios. Amén.